Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Hidalgo y el día de hoy voy a hablarles sobre el Random Number Generator de Kerberos, que es el generador de números al azar. Bueno, dentro de la agenda de hoy vamos a hablar sobre la descripción del caso de Kerberos, algunas interrogantes del caso, la solución del mismo y algunas lecciones aprendidas. Bueno, Kerberos nació inicialmente como un protocolo de seguridad de red en el MIT que proveía un servidor de autenticación y un servidor emisor de etiquetes que trabajaban juntos para identificar usuarios. Los creadores del protocolo Kerberos cometieron un error en el generador de números aleatorios y durante 8 años era posible entrar a cualquier computadora que utilizara esos errores de encripción en cuanto a generación de llaves y el método de autenticación de Kerberos. No se sabe con total seguridad si alguien se aprovechó de la vulnerabilidad en este espacio de tiempo, debido a que el tema de ciberseguridad no estaba tan avanzado en aquel entonces y no se mencionó en alguna comunidad esa vulnerabilidad durante ese tiempo, sino hasta cuando ya fue arreglado el dicho problema. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que el generador de números al azar de Kerberos no funcionaba correctamente y eso causó problemas de seguridad en las llaves de sesiones y en los servicios en sí. Era muy fácil acceder a cualquier tipo de datos sensibles de usuario, puesto que la encripción no solamente se mantenía estática durante algunos minutos, sino que por medio del uso, por ejemplo, de bases de datos, se podría hacer un, una entrada de datos a la fuerza para poder loguearse en alguna que otra cuenta. ¿Y cuánto sucedió? Sucedió durante un periodo de 8 años, desde el 1988 hasta el 1996. Las entidades involucradas directamente fue el equipo de Kerberos y el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En cuanto a las personas afectadas, literalmente todas las personas que hubieran utilizado el protocolo Kerberos durante ese tiempo se veían afectados de este problema. ¿Cuáles repercusiones hubo? Bueno, la falta de seguridad, el fácil acceso para datos sensibles y el uso de hacking a la fuerza para poder romper esa seguridad tan simple y sencilla. En posible solución, mejorar el proceso de testing y utilizar otro motor diferente al RNG cuando fue descubierto el problema. Claramente tener una mejor comunicación entre compañeros. Sin embargo, para hablar de las posibles soluciones también hay que ver la solución en sí que fue propuesta por el equipo. Bueno, dice que desde la divulgación pública de la información relativa a la vulnerabilidad del generador de números aleatorios de Kerberos, muchos proveedores lanzaron parches. Sin embargo, el MIT fue el que lanzó un parche que quitó las rutinas débil de generación de números aleatorios para el Kerberos versión 5. Este problema se lanzó con Kerberos versión 4 y no fue arreglado sino hasta 8 años después. Lo que hizo esto fue nada más haber removido todas las llaves que se generaban de manera random a través del generador antiguo y corregirlo por medio de una actualización, unos parches en sí. Y bueno, hay muchas soluciones para poder arreglar la vulnerabilidad a la cual se estaban enfrentando en aquel momento. Sin embargo, la solución más sencilla y básica era instalar el parche para la versión TL y asegurarse que todas las llaves aleatorias sean no generadas con un número defectuoso, y si lo son, pues entonces el generador se destruye y se vuelve a abrir. Esto lo que hace es que reinicia entonces al mismo tiempo
todo aquel montón de llaves generadas en ese mismo espacio, que probablemente tenían keys, si no muy similares, casi que completamente iguales, lo que causaban problemas con la encripción, porque utilizaba una encripción estática durante mucho tiempo, y cualquier persona con conocimiento de este error podría fácilmente meterse con absolutamente toda esa persona de forma muy sencilla y rápida, porque muchas veces se mencionaban ejemplos como que durante 5 minutos, 3 minutos, se mantenía el mismo tipo de generador random de manera estática, y ese fue el problema y error principal, que no fue en sí que tomó 8 años en arreglarse, sino que veamos un poco la línea de tiempo en el cual surgieron estos acontecimientos. Dice que en el 1988 Ted Anderson, quien era un programador dentro del proyecto Kerberos, menciona que hay algunos problemas con la rutina de random keys, que fue al fin y al cabo lo que causó los problemas de funcionamiento total. Ahora, unos meses después, de septiembre, nos vamos a enero del 1989 y dice que John Cole utiliza un nuevo código para el generador de números aleatorios en el repositorio, en el source tree de Kerberos, pero nunca es utilizado y aparentemente nunca supo nadie que estuvo ahí, sino hasta muchos años después. Luego Ted So, otro programador, motiva al resto de trabajadores dentro de Kerberos o encargados para revisar el código. En enero del 1991, ya pasados varios años de septiembre, cuando fue mencionado por primera vez el problema, sale Kerberos 5 de forma beta, y no es sino hasta 4 años después, en octubre del 1995, que se vuelve a redescubrir el problema con el generador de números aleatorios. Y no es sino hasta unos meses después, en enero de 1996, que se le comunican estos problemas a los inversores o stakeholders sobre lo que está sucediendo y sobre las fallas del protocolo de seguridad Kerberos. Y no es sino hasta febrero del 1996, 8 años después, que se publica una nueva versión de Kerberos con el problema del generador de números aleatorios arreglado. Un proceso que parecía estático de cierta forma, porque a pesar de en su muy temprana edad fue descubierto el problema, literalmente unos meses después fue arreglado, pero no hubo comunicación al respecto aparentemente, y como que se mantuvo mucho tiempo en el limbo. Entonces, teniendo estas informaciones que destapan la verdad de lo que sucedió en aquel momento, tenemos muchas lecciones aprendidas, y aquí lo importante es que se debe aprender que la ingeniería en software en sí es sumamente importante, y que cada día crece más su importancia y dependemos más de ella. Si las revisiones de código se hubieran aplicado de una forma más estricta, o por medio de pruebas de regresión que se hubiesen realizado, este error no habría desaparecido 8 años después, sino que habría desaparecido en el 1989, durante el periodo que fue arreglado de forma original. También tenemos que la comunicación y las habilidades sociales son muy importantes para el éxito de los proyectos. Quizás si la comunicación entre el escritor del código del nuevo generador de números aleatorios y el resto del equipo de desarrollo hubiera sido mejor, su código hubiera sido revisado de forma más cuidadosa, instalado correctamente, y que es necesario saber que no es suficiente solo con tener buenos programadores que puedan escribir un buen código, sino que ellos también tienen que tener habilidades sociales para ver que su código se integre correctamente, se acople al de sus compañeros y puedan llegar a una solución óptima entre todos. Estas son algunas de las fuentes consultadas con respecto a la investigación sobre el bug tan grande que fue el generador de números aleatorio de Kerberos. Eso sería todo.
espero que tengan un buen día. Hasta luego.